Bien, le damos a todos la bienvenida, agradecerles por tener a bien unirse a esta charla. Gracias a nuestras hermanas que han accedido también gustosamente a poder acompañarnos en una charla más de nuestra fundación Factor Isacar. Antes que presentarnos, antes que decir cualquier cosa, vamos a iniciar con una oración para que el Señor nos acompañe en esta temática. Todos los participantes somos cristianos, somos creyentes en Dios, así que lo más importante para nosotros es poder encontrar la guía del Espíritu Santo y que Él nos pueda enseñar en esta hora, que Él sea el que nos vaya instruyendo a través de la experiencia, del conocimiento que nos puedan entregar nuestras hermanas, y que Él también vaya redarguyendo nuestros corazones y haciendo la obra que desea hacer en cada uno de nosotros. Le voy a pedir a nuestra hermana Patricia que nos dirija en oración. Muchas gracias le damos, mi Señor, en este momento de estar reunidas, Señor, en este conversatorio donde usted estará presente. Le pedimos, Señor, que su bendición sea con todas mis hermanas que van a participar en este momento. Usted nos dé la gracia para poder contestar las preguntas que se nos harán. Ayúdenos, Señor, y que sea todo para su gloria. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, el tema de hoy que vamos a estar conversando tiene como título Cambios en la adolescencia, cómo abordarlos, una mirada científica y una mirada bíblica. Nos faltó quizás ponerle ahí una mirada también desde la experiencia. Así que tenemos dos invitadas muy especiales. En primer lugar está nuestra hermana Grace, que va a abordar los temas más científicos, ella como del área de la salud. Y también tenemos a nuestra hermana Patricia Romero, que ella es una mamita que el Señor ha bendecido con 12 hijos, sus hijos ya son grandes, y me imagino que tiene mucho que contar, tenemos mucho que aprender también de todos estos años de crianza, de aprendizaje, que considero personalmente que para una madre, para una mujer, la maternidad es uno de los procesos donde el Señor nos va moldeando, va trabajando con nuestro corazón también. Es uno de los procesos más importantes para nosotras como madres. Así que estamos todos muy expectantes, muy emocionados de poder abordar esta temática. Hacía mucho tiempo que teníamos el deseo de poder hacerlo, pero habíamos quedado un poquito en silencio con las charlas porque había empezado el año escolar, así que estábamos todos con muchas actividades, pero también entendemos que los tiempos de Dios son perfectos y este ha sido el momento también para que podamos reunirnos a conversar de esta temática. Yo no tengo todavía hijos adolescentes, tengo sí unos preadolescentes, pero cuando he escuchado por ahí algunas mamitas incluso en la iglesia, adolescencia y como que nos encogemos un poquito, como que a lo mejor tenemos miedo a esta etapa de la vida, que tan mal se habla de ella, tantos cambios, ¿cierto? Tantas cosas que a lo mejor son desconocidas para nosotras, sobre todo cuando nuestro hijo mayor entra a la adolescencia, no sabemos a lo mejor cómo abordarla. Hay muchos libros que a lo mejor podemos leer sobre ciencia, videos quizás en internet, hay mucho, pero para nosotros como madres cristianas lo que manda es la palabra del Señor. Y sin duda la palabra del Señor también nos habla de esto, también nos habla de estos cambios que se van produciendo, de este crecimiento que es algo normal en el ser humano, es algo que es de acuerdo al diseño de Dios, Él lo hizo así, entonces también debemos aprender a amar estos cambios. Y pensaba mientras iba tomando algunas notas de esta charla, que es necesario que nosotros como padres, en primer lugar, entendamos los cambios para poder después traducir eso a nuestros hijos. Entonces, entendiendo que acá el contexto de la fundación somos familias mayormente de que los chicos estudian en casa, entonces no tenemos ese soporte a lo mejor que puedan tener de distintos profesionales en el área en un colegio, ¿cierto? Donde hay a lo mejor distintas ramas involucradas y orientan a los padres en distintos ámbitos. Acá nosotros, ¿cierto? Estamos un poco a la deriva en ese sentido. Entonces por eso ha nacido también el deseo de poder tocar estas temáticas
dentro de la fundación. Por supuesto, esto es transversal, no solamente es para familias homeschool, sino para todos los que vayan, los que tengan hijos en esta etapa o que vayan entrando a la adolescencia. Así que no quisiera extenderme más, voy a dejar con ustedes a la hermana Grace Paredes, que nos va a apoyar con el tema, como les comentaba, científico, bíblico, también quizás contarnos algo un poquito de lo que ella ha vivido en su proceso también como madre. Que el Señor le bendiga, hermana Grace. Amén. Buenas noches, me presento. Yo soy la hermana Grace Paredes. Actualmente estoy en San Esteban y el Señor me permitió compartir con ustedes. Bueno, es una experiencia. Igual no se pone nerviosa porque igual nosotros estamos viviendo hoy en día es como confrontar la palabra con la realidad que tenemos. Entonces yo voy a partir para que sea el tiempo justo con un versículo bíblico que es Génesis 1:31. Dice así en el nombre del Señor. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. El texto base está embarcando, ¿cierto? Todo dice que Dios todo lo que había hecho era bueno. Ese es nuestro punto base, que el Señor lo que hace lo hace perfecto. Ahora, ¿qué es la adolescencia de un punto de vista científico? Si nosotros lo buscamos, ¿cierto? Tiene la explicación, dice que es una etapa de la vida que usualmente en mí comienza, inicia, ¿cierto? Los adolescentes entre los 13 y los 15 años. Estos cambios van a ser físicos, fisiológicos y emocionales. Físico, algo externo que yo percibo, fisiológico es la parte interior de cómo funcionan los órganos, y psicológico porque están las emociones de nuestros hijos. Entonces, nosotros tenemos algunos cambios, ¿cierto?, que van a ir experimentando. La tan temida adolescencia hoy en día está siendo, como está como en boga, está como, ¿cierto?, como en alerta, porque nuestros hijos ya están siendo abordados con temas sexuales y de la educación sexual desde casi que kinder. Pero nosotros como somos hijos del Señor, el Señor no está exento a esto, sino que nos instruye a través de su palabra. Y un versículo que me gusta mucho cuando dice, instruye al niño en su camino y dice, y no se apartará. Entonces, él no dice instruye al adolescente, él dice instruye al niño. Significa que yo voy a vivir mi etapa de mamá con un hijo pequeñito, lo estoy preparando y lo estoy forjando para enfrentar a un adolescente, ¿cierto? Entonces el Señor dice, Señor, gracias porque eres muy sabio, no dijo poner a este adolescente en tela de juicio, sino que yo lo voy preparando conforme al corazón, ¿cierto? De como el núcleo de la familia es la base cristiana. Ya vamos a ir definiendo algunos términos. Dice, fisiológico está relacionado con las funciones de nuestros cuerpos, los órganos de manera interna, o sea, no lo vamos a ir viendo nosotros porque son nuestros órganos. Dice, aparte de este cambio de la pubertad, dice la adolescencia empieza con la pubertad y termina cuando los cambios ya se estabilizan más o menos como los 19 años. Podemos mencionar que los cambios no se dan al mismo tiempo en todos los niños, sino que puede ser perceptible, ¿cierto? A nuestros ojitos entre los 3 y 15 años en los niños más o menos, como que se nota más en las niñas primero, entre los 9, ¿cierto? 12, 13 empiezan algunos cambios, y en los niños entre los 13 y los 15. Cambios que vamos a ir viviendo. Vamos a nombrar algunos cambios fisiológicos en la mujer. Dice crecimiento y desarrollo de las mamas, ensanchamiento de caderas, cambios, señor, en su parte íntima, ¿cierto? La vulva, la vagina, el útero, los ovarios, inicio ya de la menstruación, la primera menstruación que la llamamos menarquia, y la fertilidad se inicia con la menstruación. Cambio en la forma pélvica, también la redistribución de la materia grasa en su cuerpo. Tienen también crecimiento vello, ¿cierto? Del vello de la axila, vello púbico, aumentan su cuerpo y también con este aumento de cosas aumenta el olor corporal, que es tan notorio en los niñitos, como un olor muy, muy marcado, muy fuerte. Y también tienen cambios en la piel. Ahora vamos a nombrar algunos cambios físicos en el varón. Cambios fisiológicos en el hombre, aumento de peso, crecimiento de sus órganos genitales, aumento cierto de peso, incorporación de inicio de la producción de espermatozoides, y aparecen las primeras eyaculaciones nocturnas que son espontáneas. Aparición y crecimiento del vello púbico, axilar, bigote, barba. En algunos termina el engrosamiento de la voz. Tenemos aquí cierta definición de menarquia, que es la primera menstruación que le llega a las niñitas entre los 9 y los 18 años. Si les llega antes, tenemos que estar alertas para llevarlas a un encuentro con un pediatra porque no es normal que sea antes. Y después de los 18, tampoco es normal que se atrase tanto. Debe haber una voz de alerta en mí si mi hija todavía no menstrua. Tenemos que ser cierto, muy mamás,
las mamás que estamos en casa, ¿cierto? Observando los cambios físicos, emocionales, aparte que ya la preparamos para que le vaya la regla, todo lo que significa andar con su toallita higiénica, la cartera, en su bolsito, para evitar, ¿cierto? Que ella esté pasando y se asuste, para le llega la regla y qué me está pasando y estoy como con hemorragia, sino que sepa que es algo natural, porque así el Señor la creó. Cólicos menstruales, que son los dolores abdominales, que algunas personas no las padecen, otras no, y también no tengo que normalizarlo todo. Tengo que poner atención. ¿Qué tanto le duele? ¿Por qué le duele tanto? Y hacer las consultas respectivas al pediatra. A un control de salud, porque a veces todos los papitos lo normalizan como es súper normal, o sea, yo a mí me dolía toda la vida. No, pero no tiene por qué ser así a mis hijos. Yo tengo que estar atenta, a lo mejor hay un problema de trasfondo, tengo que hacer alguna evaluación. Existen métodos, ¿cierto?, para cuidar para los anticonceptivos, perdón, los analgésicos, no los anticonceptivos, los analgésicos a las niñitas, porque hay algunos momentos que le viene mucho dolor a las niñas, que se desmayan, le viene cólico, le dan deseos de vomitar. Entonces el cuerpo es todo distinto entre los niños y las niñitas. Y también la famosa masturbación, que es como un tema de mucho pudor para nosotros como papitos, que nos da como vergüenza tocar este tema, pero dice que es una actividad, ¿cierto?, mediante la cual la persona estimula sus órganos genitales para sentir placer. Frente a la palabra del Señor, en esto me detengo un poquitito, que puede sonar un poquito como tema tabú el tema de la masturbación. En el mundo nosotros escuchamos que es todo como súper normal, ¿cierto? No, es normal que se explore, está bien que lo haga, pero nosotros tenemos la base para basarnos. Nosotros, dice la palabra del Señor, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, es el texto básico y yo lo puedo explicar a mi niña. Porque eres cochino, eres sucio. Está mal. Porque yo lo predispongo que la sexualidad que el Señor la formó es algo, está mal. Estoy funcionando mal, algo me falla. No, yo tengo que decirle, ¿sabe qué? Este despertar sexual, este bombardeo de las hormonas es normal. Dios te creó así. Pero también la palabra me dice que no todo me conviene. Un niñito de 13 años no es normal que tenga relaciones sexuales. Una niñita de 12, 13, 14 años, su cuerpo se está recién formando, pero el mundo, ya niñitos de 12, 13 años le dan métodos anticonceptivos, niños y niñas, porque se espera, ¿cierto?, que inicien su vida sexual más temprana hoy que los tiempos más antiguos, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos de nuestra base bíblica con la visión cristiana en el desarrollo de nuestros hijos. Pero si yo lo miro todo de un punto de vista como tabú, o que me da vergüenza, es que no sé cómo hacerlo, cómo lo abordo, voy a hacer que mi hija vea todo de una manera mala, pues, sucia. Ay, pucha, soy pecador, estoy cochino. No, hay cosas que son normales en nuestro desarrollo, pero yo debo guiarlo. ¿Y quién me guía? La palabra. Cuando Pablo dice todo me es lícito, esto está abarcando a todo lo que hoy vemos. El uso de las pantallas. ¿Qué veo? Lo superviso. Niños que son adictos de pequeños. Bueno, pero ¿qué está viendo? ¿Lo estoy supervisando? O con respecto al tema, ¿cierto?, del pololeo. Los niños no deberían pololear, son niños. Los adolescentes son adolescentes. No tienen una edad de asumir una responsabilidad de formar familia. Antiguamente a lo mejor eran más jovencitos cuando formaban familia, pero hoy en día hay más conocimiento. Está el estudio, son niños que son útiles en la iglesia, que trabajan, y la mayoría de nuestros jóvenes son profesionales. El Señor ha permitido que tengan estudios, que salgan, una visión distinta como país, ¿cierto? Una preparación más profesional. Ahora, la parte emocional que tenemos que tocar, que es una parte igual delicada, porque es la parte sensible para nuestros hijos. Ya, la parte emocional que dice los psicólogos, dice que el adolescente puede volverse agresivo, un poco rebelde, como aislado e inestable en las emociones. No sé si de repente, como que responden mal, ¿va? Y uno como que para la antenita. Ya no es el niño o la niña dócil, da su respuesta. Dice que experimenta cambios en los estados de ánimo. Los niños propensos, bueno, si no tenemos la guía del Señor, ¿cierto? Nosotros estamos basados como nuestro escudo, nuestra roca dice que es su palabra, nuestro Señor, ¿cierto? Pero normalmente se ve estos cambios de estado de ánimo. Yo no le decía a mi hija, oye, le estás dando libertad, así como que te estáis deprimiendo. No, yo tengo que guiarla a conversar. ¿Qué le pasó? ¿Qué sintió? ¿Cómo se siente? Tener un acercamiento, porque muchos caen en los extremos. Yo no quiero que mis hijos sufran o se críen como me criaron a mí. Muchas veces nos da esa respuesta, pero es una respuesta bíblica. No es una respuesta bíblica, porque el Señor me da respuesta para todo. Yo podría decir, no, yo no quiero
que mi hijo sufra lo que yo sufrí porque era discriminado en el colegio, porque yo era evangélico, no me dejaban hacer nada, no participaba en nada, o yo no tenía idea que me llegara la regla, pasé vergüenza en el colegio, nunca me dejaron pololear, qué sé yo. No, pues, nosotros estamos guiados por su palabra. Y dice el Señor muy lindo esta partecita, dice, aparte de los estados de ánimo, dice que crece en ellos la necesidad de ser admirado, valorado y tener un sentido de pertenencia. Y aquí trabaja mucho la familia cristiana con el entorno cristiano que nosotros le damos a nuestros hijos. ¿Por qué el entorno? Porque si bien ya yo somos de un grupo en homeschool o de mi familia, ¿cierto? Cristiana, sí, debo tender, ¿cierto?, a compartir con familias cristianas, con los mismos grupos de mis hijos de su edad. Pero si yo me aíslo, no comparto socialmente hablando con niños de su entorno, ¿dónde van a buscar amistad? En el colegio, en su entorno. ¿Estará mal? Uno dice, no, porque, pero es normal, ¿cómo los voy a tener encerrados? No se trata de encerrarlos, sino se trata de guiarlos, ¿cierto? De guiarlos. Mire, mijita, en el colegio usted va a tener compañeros de curso, pero sus amigos van a estar ¿dónde? En la iglesia, porque se supone que los niños que están criados en la iglesia tienen la misma forma, la misma dirección que yo lo estoy guiando. ¿Por qué es tan importante? Porque ellos buscan dónde pertenecer, empiezan a sentirse este menoscabo de que como que no encajan, como que no percibo, pucha, ya no soy niño, estoy como creciendo, estoy como desencajándome del mundo de ser niño muy apegado a mi mamá y comienza el niño como a ser más retraído, ay, no, me da vergüenza, ¿cómo me da tantos besos, mami? O no me abrace tanto, o no a veces ve actitudes, po. Entonces, nosotros frente a eso, dice, cuestionan muchas veces las órdenes. No porque no, sí porque sí. Entonces nosotros tenemos que tener respuestas en base a sus palabras, no en base a nuestras verdades. Creo que es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo puedo dar respuestas en base a lo que yo he vivido, pero no le va a edificar. En cambio, dice que su palabra nos edifica. Entonces yo digo, pero ¿ya habrá respuesta para todo en la Biblia? Sí, porque el Señor es muy sabio, Él nos formó. Entonces, en base a eso, si yo a mi hija la preparo que su cuerpo está creado a imagen y semejanza del Señor, ella no va a cuestionar su forma física, como hoy en día estamos viendo a muchos jóvenes con disforia de género, niños de 10 9 años que ya se perciben, autoperciben hombres y son niñas. Entonces, autoperciben niñas y son varones. Entonces, nosotros no vamos a llegar a esos extremos si solo preparamos a nuestros hijos desde antes. Pero si yo me encierro en una actitud negativa y no, porque el Señor se hace cargo, yo lo llevo a la iglesia y el Señor lo va a guiar. Pero ojo ahí, el Señor dice que son herencia de Jehová nuestros hijos, entonces yo tengo que informarlo de que soy yo la que está a cargo de instruirlo. Porque no me dice que la iglesia lo va a instruir. No es que yo cuestione la iglesia, sino que mi tarea como mamá es yo formarlo. Yo voy a dar una responsabilidad por mis hijos. Dice, instruye al niño. Entonces, no significa que yo le deje a la deriva. ¿Se imagina yo dejar a un hijo a la deriva? ¿Cómo se formaría? Así como un libre pensador, a lo mejor va a tomar malas decisiones y yo le decirle, no, pero es que es el hijo del Señor, el Señor lo guía en todo. Estoy haciendo mal la pega porque su palabra dice que yo debo instruirlo. Es mi responsabilidad como papá, como mamá, partir con esa enseñanza. La importancia de tener confianza, de hablar todos los temas con ellos, sembrar la confianza en ellos porque es parte de su desarrollo. Un desarrollo con normalidad. Poner atención en el desarrollo tanto físico como emocional es importante porque muchas veces dejamos pasar el tiempo y vemos de repente a lo mejor alguna anomalía, como yo podía mencionar en los cólicos menstruales, algo tan sencillo y cotidiano, pero a veces no es normal que tenga tantos cólicos. Yo puedo consultar con mi hija, hablar con la pediatra, a lo mejor habrá un examen de sangre que detecte a lo mejor alguna falla hormonal. Entonces yo debo prepararla, conversar y siempre la confianza en el Señor. Ya vamos a orar, vamos a conversar con el Señor, tenemos este dolor, este malestar. Y bueno, hay cierto paracetamol analgésico que yo puedo hacer que la hija tome para que no tengas estos dolores tan grandes, hacer la educación, todo va a un tema igual de la higiene personal, la higiene en sus días femeninos, son muchos temas. Ahora, ¿cómo yo abordarlo en un punto de vista de cómo vivir la palabra y todo con respecto al desarrollo? Si bien como papito de repente hay temas que nos cuesta tocar con ellos, porque uno igual tiende a caer en esto como que le da un poquito de pudor, igual de repente tocar todos los temas, aparte que son diferentes edades. Entonces, dice su palabra, dice que si alguno está falta de sabiduría, demándela, pídasela al Señor. Entonces, ahí el Señor es muy sabio, porque Él no dice que lo vas a hacer todo bajo tu propia opinión, sino que dice, si a ti te falta algo, demándala a mí. Yo soy tu papá, yo te respaldo. Entonces, esa parte de la palabra del Señor es muy lindo porque hoy en día están los chicos
en nuestra iglesia, nuestros jóvenes están siendo bombardeados con muchas cosas afuera que usted a lo mejor no se imagina, no es algo así como que viven en una burbuja, sino que ellos son constantemente bombardeados. Y nosotros, que somos hijas del Señor ya maduras, en etapa ya madura de madre, ¿cierto? Esposa, el Señor trabaja con nosotros día a día a través de su palabra. Este joven no, pues dice, el adolescente es que carece de, es falto de, eso significa adolecer, carecer. Entonces ellos están en una etapa de formación para ser después el adulto que queremos ver adelante. Pero está en nosotros este deber tan maravilloso de padres de ir formando. Y aquí una palabra muy linda, igual que dice la mayordomía. La palabra del Señor nos habla de siervos, ¿cierto? Mayordomos, siervos, somos todos siervos. Entonces, dice que se dedica al servicio de su Señor. Yo podría decir, ¿y cómo está ligado? Sí, porque mi primera iglesia es mi familia. Ahí yo debo ejercer mi servicio. Si yo le dejo todo así como a la deriva, porque a veces los papás dicen, no, sí, yo se lo entrego al Señor. No, le tiene que hacer la pega primero, porque el Señor nos va a pedir cuenta. Entonces, con respecto a la parte física, uno puede buscar libros, leer, informarse, pero yo también como mamita debo estar acompañada. Señor, ayúdame en esta etapa, la he visto un poco triste. Señor, que no entre en ella el espíritu, la depresión. Un tiempo muy, no sé si se acuerdan ustedes, un tiempo atrás que estaba el tema del problema de la percepción del tema del sobrepeso y a la vez el tema que era, ¿cierto? Que era la bulimia y el tema de la anorexia. ¿Cuánta propaganda no se hizo para que nuestras hijas, nuestros hijos no cayeran en la anorexia? Entonces, esto pasa como por ciclos en la sociedad. Estuvo de moda, bueno, la televisión, el internet, todo nos bombardea, ¿cierto? Las redes sociales como lo que está de moda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner atención y abordarlo de antes. Mira, ahora está de moda el tema de cambiarse de género, de percibirse diferente. ¿Qué dice la Señora en su palabra? Varón y hembra los creo. Entonces, siempre el Señor nos está respaldando con su palabra. Ahora puede sonar muy cuadrado, así como estructurado. No, usted lo hace una palabra amigable en base a su palabra y el Señor le va dando la gracia. Este tema de la adolescencia a lo mejor da para muchos temas más. No sé si hay alguna pregunta que quiera hacer la hermana Dani o algo así como puntual, porque hasta aquí así como he mezclado así como el tema de la responsabilidad de nosotros como papito y la parte que nos dice la ciencia con respecto a la adolescencia. Sí, no, vamos súper bien. No sé si habrá alguien dentro de los participantes que quiera hacer alguna pregunta. A lo mejor podríamos dejarla en el chat y al final revisarla, ¿ya? Para Ya, que no interrumpa la exposición. Así que, dele nomás, hermana Grace. muy bien. Em, Con respecto, es cierto que podíamos decir nosotros de esta adolescencia, la sociedad a nosotros nos dice como que prepararse para el adolescente es como que vamos a la pelea, pues como al choque. Y la verdad es que ya no es así, nosotros deberíamos prepararnos más que nada en la oración. Señor, mira, yo percibo así como la tristeza, como le mencionaba recién, porque estos cambios no fluctúan en las hormonas, es algo que está en nuestro cuerpo. No es que yo de la noche a la mañana mi hijo así, ay, se puso agresivo. No, van a ir experimentando sus cambios. Y muchos niños, todos los hijos son diferentes. Yo tengo 4 hijas y todas son distintas en su forma de ser. Otras son más extrovertidas y otras son más introvertidas. Algunas expresan, otras no lo dicen. Pero como uno tiene la gracia de que está con ellos, ¿cierto? Lo está viendo, está observando. De ahí la importancia de nosotros formarles círculos a las hijas, a los hijos de donde ellos se desenvuelven, porque en la iglesia es donde ellos van a estar siempre. Que somos criados en el Evangelio desde que nacimos, ¿cierto? Que uno dice, siempre cuenta la historia, la leyenda que uno durmió bajo la banca, ¿cierto? Y así nuestros hijos, pero uno observa y dice, ya, pero ¿y qué pasa en el camino? El entorno que yo le doy, muchas veces dicen, no, qué fome, no hay jóvenes, no hay señorita. No, yo como mamá formadora, yo siempre conversaba esto a la Dani, el hecho de confraternizar como familia, no encerrarme con los míos nomás, con mi propio grupo, porque yo voy a necesitar a otras mamás que estén en esta etapa de adolescencia, pero no para apelar a mi hija, no, sino que para yo, ¿cierto? Ir viendo que ella tenga una relación de amistad con los que son afines. Esto no significa de yo amar grupito de la iglesia, no, esto es un contexto aparte, estamos hablando de un tema social, donde yo vea, ¿cierto? Por lo general uno comparte con familias donde tienen los mismos valores que nosotros. No sé, por algo tan sencillo de que yo le pongo horario el uso de las pantallas, un ejemplo, ¿cierto? En la adolescencia. Ya, yo superviso lo que ve. No es que yo le deje, ¿cierto? A chip libre, tú elige y ve. No, yo superviso lo que ve. A ver,
También la importancia aquí en un tema espiritual es el culto familiar, que si bien puede sonar como que se ha perdido, pero es muy importante el culto familiar. Si un hijo se mantiene, una familia en el culto familiar, nosotros este año ha sido de altas dinámicas, pero la importancia del tema del culto familiar. ¿Qué pasa con el culto familiar? Nosotros vamos retroalimentando. ¿Qué se habló de la palabra? ¿Qué se dijo? ¿Cómo lo entendiste tú? Entonces uno va viendo el desarrollo en el joven, en nuestros hijos. Yo tengo hijas preadolescentes, pero uno va viendo el desarrollo de su palabra. Y ellos lo entienden de una manera más grande. Ellas dan de repente respuesta, de repente mi hija más pequeña toma apuntes, otra dibuja. Me dice, mira mamá, yo dibujé, Jesús estaba sanando al leproso. Ya lo entendió, ¿cierto? Lo transmitió a través de un dibujo. El hijo adolescente a lo mejor a veces les cuesta explicar las cosas o les da vergüenza para leer una referencia. Pero yo en ella voy viendo este crecimiento también emocional y espiritual de ella. Si yo nunca le pregunto qué entendiste de la palabra, no voy a esperar el día de mañana que ella me hable de la palabra. O sea, nunca me ve orar ni leer la palabra y yo le digo, oye, ándate a orar o que lee la palabra. Es un trabajo, ¿cierto? Y esta adolescencia, ellos es un despertar donde ellos quieren dar su opinión y donde van a cuestionar muchas veces las órdenes. Pero en este cuestionamiento de las órdenes, uno siempre debe mantener ese límite de que somos los papás, para que no se pierda el respeto, porque muchas veces se cae como en lo extremo. Yo quiero ser la amiga de esta adolescente, la amiga de mi hija, pero siempre voy a ser la mamá. Soy la mamá, soy la que pone las reglas, soy la que pone las normas. Va a haber un horario, hijita, y uno de ahora, de que son niños, uno lo prepara. Usted no va a pololear, usted no necesita pololear hasta que sea una edad adulta y que usted toma la decisión de que se va a casar con esta persona. Y puede sonar súper retro lo que uno va a decir, porque la sociedad actual que está diciendo que el hijo viva miles de experiencias, que llegue todo machucado, golpeado y después diga, ah, sí, me voy a casar. Pero esa es la sociedad externa, no lo que me dice su palabra, que todo tiene su tiempo. Pero si yo voy trabajando a través de la palabra tempranamente, estos cambios que yo voy a enfrentar no deberían causarme temor, porque yo ya estoy haciendo la pega de antes conforme a su palabra, no conforme a mi fuerza, a lo que yo entiendo. Porque si yo lo hago en base a mis errores, se van a basar en mis errores y voy a seguir cometiendo errores. Pero como su palabra es una sola y es perfecta, dice que ese es el ancla, es la roca, ¿cierto? Dice que su palabra es como ese martillo que va moldeando. Ahora, el martillo, claro, va a forjar, va a formar. Lo mismo yo estoy haciendo con este niño que va camino a esta adolescencia, a enfrentar estos cambios. Si yo lo hago por las mías, va a sonar, ¿cierto?, como una mamá mejor autoritaria, que no le dé permiso, que tú le dejas inventar las cosas. Pero si yo preparo a mi hijo, mire, la palabra dice esto. Todo lo que tú estás viendo en los tiempos finales, tanto el tema de la homosexualidad, ¿cierto? En los niños pequeños, tanto la pornografía que ha entrado a los colegios, porque uno cría a sus niños de una manera, pero en el mundo hay papás que no tienen idea de lo que sus hijos hacen en el colegio, en los recreos, fuera de clase. Entonces usted puede analizar que si usted está sembrando en la palabra, no lo va a hacer en base a un miedo. No tenemos que sembrar en base al temor porque dice que pero no, ¿cierto? Dice, pero yo he vencido al mundo. Y esa es la victoria que nos da el Señor. Él ya venció al mundo. Nosotros miramos hacia atrás cuando dice que el Señor Jesús, ¿cierto? A los 12 años estaba, ¿dónde? No estaba en el mall vitrineando. No estaba, ¿cierto? A lo mejor rodeado de puros niños, así, jugando. Obvio, tuvo una vida normal. Pero él dice que él estaba en el templo compartiendo. Ahí vemos una actitud que nos puede llamar la atención. Dice que él estaba, ¿cierto? Hablando de la palabra. Nosotros vemos, ¿cierto? Si nosotros vemos a los niños que le hablamos de su palabra, le sembramos la oración, vamos a hacer, el día de mañana vamos a ver los frutos. Pero en la sociedad que estamos hoy en día, está, ¿cómo explicarle a los hijos? Es que su palabra esté en ellos sembrada. Dice que después el día de mañana va a hablar de lo que sale de la abundancia de nuestro corazón. Entonces, si yo les siembro esta base bíblica en ellos, que mis cambios son obra y creación del Señor, no tengo por qué sentirme desagradada con mi cuerpo. Ah, pucha, ¿por qué no nací hombre mejor? Pucha, además somos puras mujeres, ¿por qué no nací niño mejor o marido para un niño? Oh, pucha, puros hombres, ¿por qué no nací una niña? Pucha, yo me quiero ver, pucha, no podría ser niño. Y empieza el enemigo a trabajar con todo lo que me bombardea afuera, ya me está preparando, ¿cierto? La mente, atacándome a través de su espíritu que envía, ¿cierto? El adversario.
pero si yo le estoy preparando la base de que no, pues, el Señor me creó, ¿cómo me creó? Porque hoy en día las preguntas en los controles de salud de la adolescencia, ¿cómo te percibes? ¿Estás cómodo con tu género? Ya le hacen preguntas que al niño, ¿cuándo usted le pregunta eso a su hijo? Entonces yo lo voy a preparar. Ahora se trata que yo lo aísle, no, que no vaya ningún control, que no vea ningún desarrollo porque eso está mal, la van a perjudicar a la mente. No, usted ya lo está preparando. Todo el cuerpo de nosotros que el Señor ha permitido a la ciencia explorar y conocer, el Señor ya lo ha creado así. No hay nada imperfecto. Dice que vio que todo lo que creó era bueno en gran manera. Entonces el Señor me creó como cuerpo de mujer, donde yo puedo dar vida el día de mañana y albergar un bebé viviente. Y el Señor lo hizo perfecto, porque ¿qué dicen hoy en día? Hay muchas, ¿cierto? Ideologías que se están enseñando. No más hijos, cría mascota mejor en vez de tener guagua, pro aborto y un montón de cosas. Y nuestros hijos se enfrentan a esas verdades de afuera. Entonces, el Señor nos ayude de que estos cambios físicos que están presentes en nuestro cuerpo es en base a que el Señor nos creó así. Y si Él nos creó así, Él es perfecto en este proceso para yo ser la madre que guía a mi hija, ¿cierto? A mi hijo el día de mañana para enfrentarlo, no con miedo, no con temor, sino con gratitud. Gracias, Señor, porque estoy creciendo normal, estoy creciendo sana, estoy creciendo sano. No me tiene por qué dar miedo, ¿cierto?, enfrentar la adolescencia. Yo como mamá, como papá, me importa igual de estar de común acuerdo igual ahí en la enseñanza, de que no hayan doble discurso. La mamá permite o el papá permite y la mamá no lo permite. Entonces siempre tiene que haber una comunión en lo que estamos enseñando. Eh, Casi siempre se enseña con respecto ¿qué dice el mundo? Es importante que el niño, que la niña crezca, ¿cierto? Viendo su cuerpo, su desarrollo como algo normal, ya está bien. Pero también muchos dicen, yo escuchaba una teoría una vez de una persona, me decía, no, yo le enseño todo a la niña porque es pequeña, yo no, yo le enseño todo, incluso que me baño, me ducho, así súper normal con la guagua. ¿Pero qué dice su palabra frente a eso? Dice que nuestros hijos no deben ver mi desnudez, ni yo ver la desnudez de mis hijas. Significa que ya llega una etapa, ¿cierto?, donde yo igual debo enseñar el pudor, porque hay cosas que el Señor me lo deja instruido en su palabra. El niño y la niña ya tiene cambios físicos notables. Entonces ahí yo tengo que poner resguardo. Mi hijita tiene que ser cuidadosa, cierre la puertecita, cuando salga del baño, envuelta en su toallita, una bata, vaya a su pieza. Si hay más niños, más niñas, está el papá o hay visita. Uno va dando instrucciones y directrices, porque a veces, muchas veces quedamos en el error de que todo está tan mal, no, pues sí es normal. A veces la niña no sabe ni siquiera sentarse. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle los modales, cómo sentarse, cómo cuidar su cuerpo. Ya está formando un cuerpo de una mujer, no de una niñita. Cuando habla del ensanchamiento de cadera, ¿cierto? La niña más cinturadita, ya más grande su cuerpo, más desarrollado. Entonces, ya hay un cambio que se nota, pero también emocionalmente ese apoyo espiritual debe estar conmigo hacia mis hijos. Creo que yo podría aportar, si hay alguna consulta, con respecto a la parte física, emocional y todo que hemos tocado, que sea el Señor cierto guardando y poniendo la gracia en nuestro corazón, de que el Señor nos tiene preparadas para esto, capacitadas como mamá para que la palabra nos da la respuesta en todo lo que podamos nosotros tener temores o aprensiones. Y estos conversatorios son para eso, para despejar dudas y conversar en base a lo que el Señor nos ha creado. Amén, hermana Danielita. Gracias, hermana Grace. Muchas gracias por todo lo que nos ha podido compartir. Mientras la escuchaba, yo siento que la adolescencia es una etapa del ser humano en que el joven que está lejos de Dios o que no está siendo guiado de buena manera es una presa muy fácil del enemigo. Entonces, eso nos hace a nosotros como padres estar en alerta y a lo mejor poner un doble esfuerzo en esa guía que estamos dando y en esa oración que estamos haciendo por ello, en esa instrucción. Y ahí anoté una cosa que es súper importante y que a veces se ha ido perdiendo incluso en las familias cristianas, que es la conversación. A veces nuestra vida es tan rápida. El papá entra, sale, va a trabajar, la mamá prepara la comida, atiende a los niños, está haciendo las cosas, ¿cierto? Hacen las tareas, los niños se van a acostar. ¿En qué momento nosotros conversamos? Conversamos de las cosas que nos pasan, conversamos de las cosas del Señor, conversamos de lo que nosotros sentimos, de nuestros deseos, de los cambios, en este caso como lo estamos hablando, ¿cierto?
¿En qué momento nosotros le abrimos el corazón a nuestros hijos y también permitimos que ellos nos abran su corazón y nos vayan mostrando las cosas que hay dentro y que se van formando? El otro día conversábamos con otras hermanas en un club de lectura, me acordé ahora que a través de esas conversaciones incluso uno podría como madre y que conoce muy bien a sus hijos detectar alguna idea, algún germen, quizás alguna cosa muy pequeña que se está formando en sus corazones y que el día de mañana, si no le ponemos a lo mejor un paralelo o a lo mejor un palito, ¿cierto? Para que ese arbolito se críe derecho, eso va a ir creciendo, va a ir enraizando, ¿cierto? Y a lo mejor después ya va a ser muy difícil sacarlo. Entonces es un deber y es una responsabilidad de nosotros los padres en primer lugar, y concuerdo muy bien con lo que dice la hermana Grace. A veces nosotros caemos en el error como padres cristianos de decir, se lo dejo todo al Señor. El Señor tiene que tratar con él. El Señor es el que algún día lo va a alcanzar, lo va a salvar y ahí Él va a cambiar, y yo voy a esperar ese momento. Pero hay un trabajo que nosotros como padres debemos hacer y es nuestra responsabilidad, de trabajar esa tierra, de abonar esa tierra, de prepararla, para que cuando esa semilla caiga, encuentre un buen lugar donde poder crecer. Y esa semilla es la palabra del Señor. Así que es una responsabilidad muy grande la que tenemos, y de alguna forma esta charla es eso, concientizar a los padres de la responsabilidad que tenemos y de no delegarla, a lo mejor en una congregación, a lo mejor en una escuela dominical, a lo mejor en un jefe de grupo, sino que tomarla como nuestra, porque así dice la palabra del Señor, así nos instruye, que es nuestra responsabilidad como padre. Gracias, hermana Grace. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo se ve esto, cómo se ve esto en la realidad. Creo que muy pocas aquí, a lo mejor podríamos decir que realmente hemos vivido con un adolescente, y hemos experimentado todo lo que la hermana Grace contaba, ¿cierto? A lo mejor hemos visto algunas luces, algunas cositas por ahí que nos inquietan, pero tenemos la honra de poder contar en esta hora con la hermana Patricia Romero. Ella es una mamita que, como decía al principio, el Señor le ha dado 12 hijos, su hijo ya es tan grande y ella pasó por esta etapa de adolescencia, y me imagino que tiene mucho que contarnos, así que tenemos acá una forma distinta de trabajar la charla, que son preguntas, hicimos preguntas, pero si ustedes tienen otras preguntas que quisieran hacer, también las pueden anotar en el chat y las vamos a ir respondiendo al final. Lo mismo para nuestra hermana Grace. No sé si en la pantalla, es que aquí a mí se me ve todavía la hermana Grace, no sé si ustedes me ven a mí o ven a la hermana Grace. Perdón esta pregunta un poco técnica. Quiero saber cómo se va a ver después en el video. ¿Sí? ¿Siguen viendo a la hermana Grace en la pantalla o me veo yo? ¿No? Yo, ya. Sí, Usted Gracias. es la principal. Ya, súper, súper. Entonces, em, vamos ahora con las preguntas. La primera pregunta que tenemos acá, y como para de alguna forma presentar a nuestra hermana, es algún breve resumen de su maternidad para contextualizar las preguntas que van a venir después. ¿Ya, hermana? bueno, yo tomé las preguntas que usted me hizo, que me las mandó. Y la primera pregunta, bueno, yo primeramente saludo a las hermanas que están viendo, escuchando. Y con la ayuda del Señor voy a tratar de contestar las preguntas que me hagan. ¿Mm? Y las preguntas que usted me mandó, dice, la primera es resumen breve de su maternidad. ¿Ah? Aquí usted me pregunta que la edad que tuve a mi primer hijo. Esa es la primera pregunta que usted me hizo. ¿Ah? Claro, el resumen de mi maternidad, de mi, pero mire, primeramente tengo que dar gracias al Señor por haber formado un matrimonio de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Ah?
de acuerdo a la palabra del Señor, ya que nos hemos complementado con mi esposo y recibimos con mucho agrado los hijos que el Señor nos dio, que fueron 12. Como ustedes saben, fueron 12 hijos y nosotros entendimos que al recibir todos los hijos fue una bendición del Señor, porque la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Está en el Salmo 127, en el versículo 3. También había una pregunta que usted me hacía, ¿a qué edad tuve a mi primer hijo? No sé si estará bien eso, porque esas son las preguntas que usted me mandó. Mi primer hijo lo tuve a los 20 años. Que fue de mucha alegría para nosotros porque era el primer hijo. Y también por primera vez ser madre. Entonces fue de mucha alegría para nosotros. Y era una hermosa experiencia. Y esto en nosotros, en la madre, es una enorme responsabilidad de criar hijos. Pero gracias al Señor, que el Señor me dio la gracia para ir criando a mis hijos, que fueron bien seguidos. Como digo, el primer hijo lo tuve a los 20 años y después ya fueron todos así por año y 6 meses, año 3 meses. Fueron todos bien seguidos. Incluso tengo 2 que fueron por un año. Un año me fui a mejorar de Damari. Oliver recién estaba cumpliendo ese día un año y al otro día me mejoré de Damari. Entonces fueron bien seguidos esos 2. Los otros años, 5 meses, año y medio. Pero el Señor me dio la gracia para poder criar a los niños. Me dio paciencia también. Me dio la gracia para ir criándolo en el amor también, porque lo más importante es formar un matrimonio en el amor de Dios también. Y de ese amor criar a los hijos. Entonces, no sé qué otra pregunta me hace usted. Sí, gracias, hermana Patricia. Yo creo que a lo mejor sale más fácil que yo le vaya haciendo las preguntas y Sí, usted... es mejor Ya, porque sí, sí. Ya, ahí nos contó acerca de su primer hijo, cuántos hijos tiene, la distancia de las edades. ¿Cuántos son niños? O sea, ¿cuántos fueron hombres y cuántos fueron mujeres? 6 hombres y 6 mujeres. Ya, estuvo la mitad y la Sí, mitad. O sea, la tiene mitad más o y menos mitad. parejo la experiencia. Sí, la Ya, edad del mayor 50 años y la menor tiene 29 años. Esas ya. son las edades que O sea, tuvo 20 años de crianza. sí. Tengo acá también una pregunta que a lo mejor es como para contextualizar la labor que ustedes realizaban. Dice, ¿qué labores ministeriales realizaban y de alguna forma cómo eso se mezcló con la crianza, eh, realizar ambas labores? Bueno, la labor ministerial fue de mi esposo, porque él a los 28 años el Señor lo llamó a la junta de oficial, después fue jefe de jóvenes, fue jefe de voluntarios, de ciclistas, pasó por todas esas etapas y guía de clase también. Estuvo en varios locales, templos de la iglesia como guía. Y bueno, yo en lo que podía le ayudaba, ¿no? Le ayudaba a él en la parte espiritual, siendo una ayuda para él, ¿no? A pesar de tener bastante hijos, llegábamos a la casa del Señor con todos los hijos, eh, a la escuela dominical me recuerdo que íbamos con todos, quedaba nuestra casa lejos de la iglesia, teníamos que esperar locomoción, una micro para que nos llevara. Y gracias al Señor que lo podíamos hacer con todos los niños, incluso
habían como anécdota que cuando subíamos con tantos niños al micro, la gente como que nos miraba, unos se reían, después al bajar, bajábamos todos, el chofer contaba a todos los niños, pero nosotros nos sentíamos felices porque íbamos a la casa del Señor y yo los llevaba bien ordenaditos, bien arregladitos, con su mejor ropita. Entonces yo me sentía orgullosa de salir con todos mis hijos, ¿no? Entonces, para mí fue algo muy lindo criar a mis hijos, muy lindo. Y con la ayuda de mi esposo, porque él fue mucha ayuda para criar los niños. Tuve mucha ayuda de mi esposo. Precisamente la siguiente pregunta habla de cuál considera que es el rol del padre en esta etapa, ya entrando al tema que es la adolescencia. ¿Cuál considera usted que es el rol o cómo lo vivieron ustedes, esa figura paterna, y también cuál es la figura materna? Y esto relacionado a el ejemplo o alguna especie de patrón o de modelo, de referente en el tema de la feminidad y de la masculinidad. ¿Cómo los hijos lo ven? Bueno, en la etapa de la adolescencia, mi esposo trató de llevar a los niños de acuerdo a la palabra del Señor, ¿no? De acuerdo a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. ¿Ah? Y entonces, siempre mi esposo aconsejando por el intermedio de la palabra del Señor a los niños. Y recuerdo que no tuvimos problemas con los niños en el tiempo de la adolescencia. Nos criamos en el temor del Señor, en la casa del Señor. Yo ahora miro como mis hijas están criando niños pequeños y es más difícil, es difícil. Para mí no fue difícil criar tantos niños, ¿ah? Y en el tema de la adolescencia, tampoco. Ellos siempre tuvieron el consejo del papá, que siempre, como les digo, lo llevó por la palabra del Señor, orando al Señor con ellos, enseñándole el camino para que ellos pudieran también, ahora que son padres, también criar a sus hijos de la misma forma que el papá los crió. Y bueno, yo como mamá también ayudando en todo a mi esposo, ¿ah? Porque la palabra del Señor dice que mujer virtuosa, ¿ah? Una mujer virtuosa, dice que como dice la palabra del Señor, ¿ah? Una mujer virtuosa y el Señor que me dio la gracia para poder ayudar en todo, incluso trabajando en mi hogar, para poder sacar adelante tantos niños, ¿no? Yo le ayudé a mi esposo, yo cosía, bordaba, eh, para poder sacar a los niños adelante. Y el Señor, gracias a Él, nos dio la gracia para criarlo, para educarlo, porque eran muchos niños y las personas se decían, tantos niños, ¿cómo los va a criar? ¿Cómo los va a educar? Pero el Señor, con la ayuda del Señor, salimos adelante con ellos, siendo de escasos recursos, de muy escasos recursos. Pero para la gloria del Señor salimos adelante con ellos. ¿Mm? Qué lindo Y en testimonio. todo tratando de ayudar a mi esposo como mamá, como esposa. Qué lindo testimonio, hermana Patricia. Eh, Creo que independiente de la situación a lo mejor en la que nos toque vivir o el contexto, la clave siempre está en el Señor. Siempre podemos descansar en Él. A veces hay mamás Mm. que a lo mejor tienen o solo un hijo y se ven tan abrumadas, o que a lo mejor muchas veces no llegan a la casita del Señor porque sienten que el trabajo de la maternidad es tan grande que no les permite llegar, y escucharle a usted decir que llegó con todos sus hijos, que los preparaba, que iban bien arregladitos, ¿cierto? Sí, En micro, porque ni siquiera había un vehículo sí, donde no, poder no llevar, teníamos vehículo. como ahora, ¿cierto? Que la gran mayoría de las familias, el Señor las ha Sí, bendecido y sí, tienen su vehículo propio para poder llegar a la casita del Señor con una calefacción, a lo mejor ahora en tiempos de invierno.
es para nosotros un ejemplo para estas generaciones que yo siento que tenemos demasiadas comodidades y a veces esas comodidades nos hacen mal. A veces descansamos en esas comodidades y nos olvidamos de que nuestra vida se la debemos al Señor y que debemos esforzarnos a veces también por llevar a los niños a la casa del Señor. Rescato una de las cosas que acá anoté, ¿cierto? Llevarlos a la casita del Señor es algo esencial. A veces cuando uno, bueno, ya acá salto a otra etapa del niño, cuando los niños son pequeños, a veces se portan muy mal en la casa del Señor. Yo lo veo en los míos, se portan muy mal en la casa del Señor, pero en la medida que nosotros sigamos insistiendo en llevarlos a la casita del Señor y llevarlos, ellos van a ir aprendiendo conductas, van a ir mirando, ¿cierto? Van a ir entendiendo que el respeto en la casita del Señor es primordial y la palabra del Señor es viva. El solo escuchar la palabra del Señor ya van a tener la bendición de haber recibido esa palabra y va a quedar en sus corazones. Entonces también ahí nosotros tenemos una responsabilidad grande de llevarlos, de esforzarnos porque ellos siempre estén en su casa. Sí, esa es la parte que ahora no se ve mucho en la iglesia, porque aquí mismo nosotros, en la iglesia de nosotros, las hermanas no salen con sus niños ni a la predicación como lo hacíamos nosotros, ni a las reuniones, bien poco los dejan en su hogar. Mi esposo siempre está aconsejando por intermedio de la palabra del Señor que los niños deben llegar a la casa del Señor, porque así se van instruyendo y el Señor los va, ellos van, eh, el mundo, como les dijera, están protegidos por el Señor. Y si se quedan en la casa y los papás vienen a la iglesia, los papás no saben que ellos están viendo, que ellos están haciendo. Entonces, en el tiempo de nosotros íbamos con todos los niños. Sabe que yo ya teníamos un coche, me acuerdo, un cochecito que se arregló con una sillita atrás, yo echaba 3 niños, dos en la sillita y otro adelante, esos coches antiguos. Y salíamos a las predicaciones, salíamos con ellos. Ahora no se ven hermanas en la iglesia, aquí pues, sobre todo, aquí yo veo, no se ven hermanas con coche en las predicaciones, porque nos traen a sus niños. ¿Ah? Pero gracias al Señor que por el esfuerzo que el Señor nos dio a nosotros, los hijos están todos dentro de la casa del Señor. Unos tienen obras del Señor y otras permanecen, todavía el Señor no ha obrado en ellos, pero permanecen dentro de la casa del Señor. Entonces, es importante llevar a los niños a la casa del Señor. Amén. Bien, vamos a continuar con las preguntas. Dice, ¿cómo podemos orar a Dios para enfrentar estas etapas por y con mis hijos? ¿Cómo podemos? Sí, quizás algún consejo que usted pueda darle a alguna mamá. ¿Cómo podemos orar? ¿En qué dirección podemos orar al Señor por nuestros hijos y también orar en conjunto con ellos? Bueno, hay que siempre estar todos los días orando al Señor por ellos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. ¿Ah? Que el Señor les guarde, les proteja y llevarlo a ellos mismos a la oración, ¿ah? Para que se vayan acostumbrando a depender del Señor, ¿ah? Y que el Señor les guarde, les proteja, les dé la sabiduría en el colegio, lo aparte de personas de enseñanza que no son buenas para los niños, ¿no? Entonces, el Señor, ¿Mm? Es que nosotros tenemos que estar orando siempre, sobre todo la primera hora. Mi esposo siempre tiene un lema, puedo decir yo, de que la primera hora hay que dársela al Señor. Ay, ir a orar de mañana, sacrificarse un poquito, porque tenemos que orar por nuestros hijos. Bueno, ahora mis hijos como ya han crecido, son todos adultos, pero tengo nietos, ¿ah? Y también orando por ellos. Tengo, eh, tengo nietos que tengo que orar también, ayudarle a mis hijos para que también el Señor guarde a esos niños en el temor del Señor. Amén. Ya, vamos a continuar. Dice, ¿qué consejo le daría a una madre
que recién empieza esta etapa con sus hijos? Bueno, el consejo es también que hay que presentar a los hijos en oración. ¿Ah? Lo más importante es guiarlo por la palabra del Señor, estar todo el tiempo conversando con ellos, haciéndole ver que tienen que buscar el camino del Señor. Desde pequeñito, ir inculcándole este camino. Amén. Hay una pregunta acá en el chat que me gustaría incorporarla porque también tiene relación con lo que hemos estado conversando. Dice, ¿qué estrategia usó para compartir el tiempo con tantos hijos, con tantos hijos? Me recuerda que hace un tiempo atrás leí, no estoy segura si era Susana Wesley, la esposa de John Wesley, que ella tenía muchos hijos y cuenta la historia que ella los educaba en casa y ella les daba un tiempo a cada niño como de intimidad o de, ¿cómo llamarlo? Como un tiempo exclusivo para cada niño, para conversar con él, para que él le contara de las cosas que le pasaban. ¿Cómo lo vivió usted esa etapa? A lo mejor con tantos niños uno como que no puede dividir el tiempo o darle a lo mejor esa exclusividad a cada uno. Bueno, nosotros el tiempo para cuando nos juntábamos en el culto de familia, mi esposo siempre hacía el culto de familia, le hablaba a ellos, eh, se le aconsejaba y bueno, para mí fue como le digo, fácil criar a los niños, fácil, porque siempre hubo en nuestro hogar hubo unión con mi esposo, entonces entre los dos eh, criábamos a los niños, los aconsejábamos, conversábamos con ellos. Y yo pienso que los niños no fueron rebeldes, sino que siempre se sometieron a nosotros. Entonces, para mí fue muy fácil criar a mis niños, aunque no lo crean, pero me fue muy fácil criar a mis 12 hijos, porque ellos no fueron rebeldes tampoco, siempre se sometieron a la enseñanza de papá. En el hogar siempre había cánticos, se formaban coros entre ellos mismos, entonces era un ambiente muy lindo, muy lindo. Yo encuentro que fue muy, muy lindo criar a mis hijos. Fueron ellos también muy unidos, hasta el día de hoy son muy unidos. Entonces fue muy, muy lindo para mí criar a los hijos. Yo ni sentí como crié tantos niños, crecieron y para mí fue muy fácil, muy fácil. Y eso que yo trabajaba en el hogar, como le digo, ayudaba a mi esposo en mi máquina cosiendo y, y nosotros teníamos un hogar bien, bien humilde, bien humilde. Entonces, los niños en el invierno me acuerdo porque en esos tiempos los niños jugaban, inventaban juegos, pero no como ahora los niños que son muy tecnológicos. Entonces, los niños cuando yo, en el invierno, mi hogar es chiquito, como les digo, y tantos niños, ustedes dirían, cómo estarían? Pero sabe que ellos inventaban juegos, ellos siempre han dicho que fue una infancia muy feliz que tuvimos, a pesar de toda nuestra pobreza, nuestra, que muchas veces faltó muchas cosas, pero el amor del Señor estuvo en el hogar, en el amor entre todos nosotros. Entonces fue muy lindo para mí criar hijos. No sé cómo explicar porque yo soy muy de pocas palabras, me cuesta a mí eh, conversar, me cuesta dirigirme, Yo creo que pero lo entendemos, hermana Patricia, lo entendemos y sí, también creo que nos remontamos a esa etapa, que también quizás fuimos niños en esa misma etapa, a lo mejor de sus hijos. Era otro sí, tiempo menos tecnológico, se aprovechaba más el tema, el tiempo familiar, y muy lindo, teníamos muy mucho lindo. ingenio de inventar Mm, muchas cosas y sí, nunca nos sí, aburríamos. sí, así Eh, fue. Así que es muy lindo escucharla y también que sus hijos puedan decir que tuvieron una infancia feliz. Eso
da testimonio de que realmente a lo mejor hubo un trabajo detrás que, si bien usted dice que no lo sintió, pero creo que sí tiene que haber ¿sí? sido mucho. Y finalmente llegamos a la misma conclusión de que el Señor es el que nos capacita, nos da la fuerza, nos da Claro, la la gracia. fuerza. Mm. Porque 12 niños es harto, es harto. Y se me juntaban de a tres guaguas, mudaba a tres guaguas, pero como le digo, sabe que el Señor me dio la gracia, me dio la fuerza y siempre, nunca reclamé por tener tantos hijos. Así Estamos, tenemos algunas que preguntas. decir, Tenemos algunas preguntas. Hay una pregunta que habla también acerca de la adolescencia. ¿Cómo usted abordó ya cuando sus hijos empezaron a entrar en esta etapa de adolescencia, sus cambios? Por ejemplo, las niñas cuando les empezó a llegar su primera regla, cómo lo abordó? ¿Cómo lo conversó con cada una de ellas? ¿Cómo fue eso? bueno, yo conversé con ella algo muy poco, que le expliqué que era algo natural, que ya ella pasaban a otra etapa y ellos me entendieron, no lo tomaron a mal tampoco, no se asustaron. Y con las primeras, después las otras niñas mayores ya iban conversando con sus hermanas menores. También no fue difícil esa parte, no fue difícil, porque yo le explicaba que era natural, que a todas las niñas a cierta edad les llegaba su menstruación y no fue difícil. Ahí En ese están, tiempo, en sí. ese tiempo había más obediencia también en los niños, pues eran más temerosos. Entonces, no me fue difícil tampoco con las niñas. Ahí tenemos Sí. algunas de sus hijas que están opinando en el chat de la reunión. Patricia dice, yo soy una de las hijas y nuestra niñez fue la más hermosa y los padres que Dios nos dio fueron los mejores y muy entregados al Señor. Y Damari dice, Dios nos ayudaba, como hija soy la quinta, no sentimos carencia ni de tiempo ni de afecto, ya que el amor suplía toda la necesidad. Yo no sé si a lo mejor habrá alguna de sus hijas o de sus hijos que están conectados, que quizás quieran compartirnos alguna de sus vivencias, corroborar todo lo que hermana Patricia nos ha Ujú. estado contando. Eh, a lo mejor sería bonito escucharlos a ellos también. La La Silvana otra, está conmigo aquí. ya, Silvana está la conmigo. Silvana la echaron al agua. Sí, Hola, Hola. yo le decía a mi mamá algo que ella todavía no, como que, bueno, Me ella no conecto. lo va a decir y mi papá tampoco, pero yo creo que nosotros como hijos lo que rescatamos, lo más importante que ellos nos dejaron fue el ejemplo. Entonces ellos, quizá mi mamá dice, ella no es de muchas palabras, pero ella es una persona súper entregada, súper dedicada. Yo me acuerdo, yo soy la número 10, pero mi mamá, a pesar de que éramos tanto, era muy mamá. O sea, ella no era como que, porque dicen, ah, los grandes crían a los chicos, pero mi mamá no, siempre muy dedicada. Ella, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo, nos bañaba, nos hacía la leche, nos acostaba todo el día sábado para el día domingo para ir a la escuela dominical. Nos dejaba todas bañadas, con todo planchado para ir a la escuela dominical al otro día. Entonces ella siempre fue muy dedicada en la parte como de casa, en la parte, ese rol de mamá que ella tenía de atendernos y de entregarnos ese amor, una persona también muy noble. Entonces, esas cosas a nosotros nos fueron traspasando. El ejemplo predica más que las palabras. Mi papá, por otro lado, una persona muy entregada al Señor, muy líder, ese rol de líder en la casa, para nosotros fue siempre muy marcado. Ese complemento entre los dos, de mi papá líder espiritual, mi mamá ayuda idónea, lo hacían yo creo que muy bien y nosotros como hijos decimos, si tenemos como la imagen de la mujer virtuosa, es ella, porque eh, hasta hoy en día nosotros la vemos ya con muchos Viejita. Ajá. hijos,
pero sigue ella entregándose y no solamente por sus hijos, sino por la gente en general. Ella tiene un corazón muy bondadoso. Viene gente a pedir comidas de 6, 7 personas, 8 personas. Ella sale todos los días a repartirles comida. Entonces, es la gracia. Mi mamá dice siempre, ella es de muy pocas palabras, pero el Señor le ha dado otro don, otro ministerio, que es como el servicio, este servicio. Entonces, mi mamá siempre fue muy mamá. Yo creo que el Señor le dio ese don de ser muy mamá y el ministerio de maternidad que ella tiene lo ha cumplido a la perfección. La gloria es para el Señor, pero lo ha hecho a la perfección y a pesar de que a ella le cuesta un poquito expresarse, ella es muy activa, es una persona muy activa, nunca se va a acostar antes de las 10 de la noche, 11 de la noche, y se levanta súper temprano y no para en todo el día, y siempre alegre. Yo eso rescato también de mi mamá, una persona muy alegre. Entonces, nunca la voy a ver triste, nunca la vamos a ver triste, es muy buena para... siempre para adelante, entonces, mucho sentido del humor tiene, entonces, cuando éramos chicos tampoco nos recordamos como mi mamá, como a veces la sobrepasábamos, sí, porque éramos demasiado y hacíamos mucho desorden, pero nunca la vimos así como enojada, como cumpliendo este rol así como enojada, porque ella lo hacía con mucho agrado, entonces yo creo que eso puedo rescatar porque quizá ella no se va a reconocer así, pero nosotros eso lo vimos y fue traspasado hacia nosotros también. Gracias, qué bonito, nos faltaba esa parte. Creo que representa ese amor de madre, ese amor sacrificial que también nuestro Señor nos dejó como un ejemplo, tan contracorriente a lo que nosotros vemos hoy día de la maternidad, porque la mujer en el mundo habla de que ella necesita su espacio, que necesita ella ser mujer, crecer como mujer, y muchas veces se va delegando el rol de la maternidad, ese amor, como decía, sacrificial, que da todo por sus hijos. Entonces, qué bonito escuchar el testimonio de un hijo que estuvo en ese momento, que lo vivió desde la otra cara, cómo vio a su mamá, ¿cierto? Siempre entregada, siempre dando amor. Sin duda, yo creo que hubo momentos difíciles, pero en resumen y el promedio, ¿cierto? De todo fue positivo. Y eso es lo que va quedando en los corazones de sus hijos, el ejemplo que podemos dar. Así que creo que nos llevamos una tarea súper importante nosotras Sí, como madres jóvenes, sí. cómo lo estamos haciendo, mirarnos hacia adentro, hacer una introspección de nuestra vida, de nuestra maternidad y contrastarla con estos lindos ejemplos. Sí, pues es muy lindo criar a los hijos y tener los hijos que el Señor le da, porque ahora usted ve que no quieren, como decía la hermanita que me antecedió, que las personas no quieren tener hijos, no quieren tener hijos y crían mascota en vez de hijos. Y yo encuentro que la labor tan linda de una mamá de criar sus hijos es muy lindo. Sabe que yo siempre con mucho cariño recibía a los hijos, porque lo encontraba que eran bendición de Dios. Y para mí, los hijos han sido bendición de Dios hasta este momento, hasta este día, los hijos han sido bendición, porque son una ayuda para nosotros también. Entonces, muy lindo. Mi esposo me está escuchando aquí y no sé si querrá, le darán una oportunidad chiquitita a él. ¿Se puede? Por supuesto que sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, mi pastor. Me alegro saludarle y Igualmente. saludar a todos los que pueden estar mirando, viendo, ya viendo cómo mi esposa está sufriendo, tratando de Sí, responder. me cuesta a mí. Bueno, mis hijas dan testimonio de su forma de criar a ellos mismos. Y la verdad, las cosas que yo me saqué en la lotería con ella. El Señor nos dio el que nos pudiéramos unir. Llevamos 51 años de casado ya y hasta aquí nos hemos amado como el primer día. Ah, Nos hemos sobrellevado. Y una cosita que ella no ha contado, que es bien importante considerar. Nosotros hemos tenido siempre la confianza que Dios es el que nos dirige. Y para eso hay que pedir la dirección de Él
partiendo la primera hora de la mañana y ojalá un par de horas a las plantas del Señor pidiendo la dirección. Y cuando lo tomamos en cuenta a Él nos da una mente lúcida, porque en lo contrario, porque ahora como se está hablando de la etapa de la adolescencia, que los niños pueden cambiar su forma de pensar en cuanto a su género, porque es lo que está prevaleciendo ahora la ideología de género. Pero si nos vamos a la palabra del Señor, se debe solamente es que la gente no toma en cuenta a Dios. Entonces, como no toman en cuenta a Dios, lo entrega a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen y deshonran sus cuerpos. Una persona naciendo hombre y sintiéndose mujer deshonra su cuerpo. ¿Pero por qué? Porque Dios lo entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Que el mundo le diga que es bueno eso, que lo acepten, pero nosotros por la palabra del Señor sabemos que eso es abominación. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta a Dios, nos va a dirigir y nuestros hijos no van a tener problemas cuando llegaron a la adolescencia, no lo tuvieron porque les hablábamos de la palabra del Señor, les decíamos los peligros que habían y orando para que el Señor los guardara en los colegios porque hay mucha contaminación espiritual. Entonces, hemos visto nosotros respuestas maravillosas a las oraciones. Pero una de las cosas que mi esposa nos cuenta, que a ella también le vino la tentación de evitar los hijos. Le vino la tentación porque como llegaban hijos, la gran mayoría de las personas, en vez de darle ánimo a las personas que tienen hijos, dice, otro hijo más, ¿y cómo lo van a criar? ¿Y cómo lo van a educar? Sí. Entonces eso hizo mella en ella. Y un día se puso tratamiento. Se puso tratamiento escondida de mí. Sí. Y recuerdo que nosotros estábamos en un avivamiento tremendo en San Bernardo, y yo cuando la descubrí ya y me di cuenta de que ella estaba en esas condiciones, le dije, "Oye, Patita, esto no es bueno, nunca me he peleado. Le dije, no es bueno porque eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor intervenga aquí y te haga entender que esto no es correcto. Pero me dice, pero mira, todos me dicen tantos hijos y las matronas las retaban cuando llegaba con otro hijo y en todas partes le decían algo. Entonces eso le hizo que ella luchara contra el tratar de aceptar los otros que venían. Pero resulta que el Señor en una manifestación del Espíritu le descubrió el tratamiento. Fue tan maravilloso una noche que tuvimos nosotros una reunión donde el Señor le descubrió el tratamiento que nadie más sabía que ella y yo y una hermana de ella. Y el Señor, por medio de del Espíritu, la llevó adelante, la hizo una operación, le dijo, y le descubrió el tratamiento. Entonces, después de eso, porque esa noche cuando le descubrió el tratamiento, el Señor sanó a una hermana de cáncer terminal que también habíamos hablado con ella. Sí, fue una noche maravillosa. Entonces, por eso que después vinieron los otros 6 hijos, los otros 6 hijos. Y la pregunta es, ¿cómo los van a educar? ¿Cómo los van a criar? Para la gloria del Señor, la gran mayoría son profesionales. Para la gloria del Señor, los pudimos educar porque Dios les dio educación. Y Dios nos ha dado una unidad. Como mi esposa dice, los hijos son muy unidos, pero es porque nosotros hemos tenido muy en cuenta a Dios. Y creemos que Dios es suficiente. Hacemos la parte que nos corresponde, pero lo que no podemos hacer, la hace el Señor. Así que aconsejando con amor, también disciplinando, porque la disciplina es muy importante. Si nosotros no disciplinamos, dice la Biblia que el que no disciplina a su hijo lo aborrece. Entonces, actualmente la disciplina parece que la gente no quiere hacerlo porque hay que tratar de conversar con los hijos. Sí, pero dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de corrección lo hará apartarse de él. Entonces, eso también tiene que cumplirse. Pero como hay tantos psicólogos en este tiempo que no tienen en cuenta a Dios, aconsejan de acuerdo a lo que entienden. Pero nosotros aconsejamos de acuerdo a la palabra del Señor. No sé si he sido un poquito invasivo, pero yo veo que mi esposita no tiene el don de responder, pero no hemos complementado. Por eso estamos en el ministerio. Ay, Miguelito, se parece a Miguelito. Así que hermoso es
criar hijos y criar nietos también. También, claro que ahora es diferente como criamos nosotros los hijos, porque hay más permisión ahora. Con los nietos. Pero una de las cosas, con esto termino, ¿ah? Para no aburrirles. La palabra del Señor dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación. Muchos dicen, no hay que castigarlo porque los hijos no se airen. No, no los provoquemos a la ira de Dios. Porque Elí provocó a sus hijos a la ira de Dios. Si yo no los disciplino, los provoco a la ira de Dios. Y eso es lo que debo entender. Así que si alguien no corrige a sus hijos, lo provoca a la ira del Señor. Así que entendamos ese texto, porque así lo complementamos con la palabra del Señor. Así que disculpe que me haya entrado en la conversación de ustedes, ¿no? No, Pero para bien nada. difícil. Muchas Ya, gracias. Se no, complementaron porque como bien, como Dios bien le dice mi bendiga, pastor. pero aquí yo le digo siempre con mi esposita anduvimos de la mano cuando recién nos casamos, nunca nos hemos dado la mano, al principio con mucho cariño y ahora para que no nos caigamos, para sujetarnos uno Estamos a otro. viejitos. Ya, porque mi Señor le bendiga, pues, ¿no? Amén. Muchas gracias, Ya, mi pastor, permiso, por Dios le esa bendiga. intervención Ya. y muy necesaria también y se van complementando. Cada uno también ha dicho su parte. Me quedo con algunas reflexiones que hizo mi pastor. Tomar en cuenta a Dios, muy importante, tomar en cuenta a Dios y que también Dios es suficiente. En todo lo que necesitemos, siempre Dios es suficiente. Nosotros somos insuficientes. Hoy día leía una frase que me llegó mucho. No existe los matrimonios perfectos, no existe la infancia perfecta y en este caso no existe la adolescencia perfecta. Lo que sí existe es un Dios perfecto, a quien nosotros Eso. podemos recurrir siempre cuando necesitemos de Él. Así que nuestra naturaleza caída siempre va a cometer errores, pero también siempre nosotros tenemos esa esperanza que vive en nuestros corazones. Así que yo le agradezco profundamente todo lo que nos han compartido, ha sido de mucha bendición, de mucha edificación. Hay algunos comentarios también en el chat que me gustaría leerlos, algunas expresiones de nuestros hermanos. Dice, a ver, vamos a empezar desde aquí, dice... Qué hermoso escuchar a mi hermana Patricia, que Dios la siga bendiciendo, qué inspirador, con su humildad y gracia de Dios nos permite ver a Jesús en su vida. Gloria a Dios. Qué hermoso testimonio. Dice, es de mucho ánimo escucharles. Hermana Priscila dice, qué hermoso ejemplo de matrimonio, una bendición escucharles. Dice, otro comentario, qué palabras tan sabias, se refleja la gracia de mi Dios en las expresiones de mi amado pastor. Reciban un afectuoso saludo, mi Dios les bendiga. Hermosos, qué gran testimonio de mucho aliento, Dios les bendiga. Acá Daniel es también su hijo, dice aquí habla el octavo, Daniel. Creo que hay ciertas distancias en los desafíos que enfrentaron mis padres y los que enfrentamos nosotros hoy como padres, especialmente en temas como educación sexual y tópicos morales de este tipo, ya que hasta no hace mucho la matriz moral de la sociedad seguía descansando, al menos en términos generales, en principios judeo-cristianos. Había ciertos consensos generales entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, la degradación moral en Occidente ha sido tan acelerada que hoy hay un abierto rechazo a este tipo de moralidad, el diseño de Dios para la familia. Así es. Y acá tenemos el último mensaje que dice que hermoso es escucharlos, sin duda poniendo a Dios en primer lugar en todas las cosas. Todo es posible. Ahí llegaron dos mensajes más. Gracias a las hermanas con su testimonio y al esposo y a Dani. Gracias por organizar esta hermosa charla. Aquí hay otro hijo, aquí habla el primer hijo. Si pudiera elegir a nacer de nuevo, elegiría nacer en esta familia y criado por estos viejitos lindos. Qué hermoso testimonio dan sus hijos. Y se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada. Qué hermoso es poder vivir esa parte también. Espero que cuando pasen los años ver algo así en mis hijos también. Hermoso. Muchas gracias otra vez a mis hermanas, a mi pastor que nos ha acompañado ahí también en el anonimato, a los hijos que han estado apoyando, a la hermana Patricia, a la hermana Grace, y a cada uno de ustedes por conectarse a esta reunión tan bonita, tan edificante. Este video va a quedar almacenado en nuestro canal, así que si quieren volver a reproducirlo también lo van a poder hacer. Vamos a finalizar este conversatorio con una oración.
Yo veo todavía el bracito de mi pastor ahí, así que le voy a pedir a él, que nuestro pastor Darío, que pueda hacer esta oración para finalizar y para pedirle al Señor también que pueda atesorar en nuestros corazones todo esto que hemos podido escuchar en esta hora. Ya, ya, muy bien. Muy amado Señor, le agradecemos la oportunidad de poder dar testimonio de la misericordia suya en favor de las familias. Uno de los pilares fundamentales que tiene esta sociedad está en la familia bien constituida, porque usted, Señor, es la que la constituyó. En el principio, varón y hembra nos creó y nos mandó perpetuar también la raza, por decir así, porque el destino nuestro no es la muerte, sino la vida. Le agradecemos, Señor, porque nos lleva a la eternidad. Y mientras le obedezcamos, nosotros vamos a ver su gloria. Bendiga a todos los que han escuchado este programa, que usted lo ha inspirado. Bendiga a las hermanas que están al frente de ellos y permita que cada día se ensalce su nombre y todo esto traiga bendición a los que escuchan. Gracias por habernos permitido participar. Le pedimos que su bendición alcance a todos, Señor, en general, y podamos decir con toda libertad: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo usted, Señor, nos hace estar confiados. Gracias por todo, rogamos su bendición en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, un abrazo Gracias. grande, que descansen. Gracias por la Gracias a invitación. usted también por la oportunidad y bueno, me cuesta a mí hablar, pero mi esposo habla mucho más que yo. Ahí se complementan, esa es la gracia del A mí matrimonio. me cuesta expresarme, me cuesta mucho. Pero lo que ella hace, yo no lo puedo hacer. Sí, la labor Exactamente. que yo hago no la hace él. Un abracito grande para todos mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Chao, Chao, chao. bendiciones. Chao.